Bueno, ¿se escucha? Sí. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Realmente estamos de fiesta por estar acá. Es un gozo poder despertarte un domingo, y no es cualquier domingo. No significa que sucedió en esta fecha, porque las fechas van variando y van cambiando, pero en el mundo entero hoy se está recordando un acontecimiento inolvidable. Un acontecimiento que marcó la vida de muchas personas. Un acontecimiento, como decía ahí Diego, que históricamente es imposible negarlo. Y no sé cómo fue para ti esta semana, cómo te levantaste y qué estuviste haciendo con tus hijos toda la semana. Si estuviste leyendo tu Biblia recordando al Señor. No sé si hoy a la mañana te levantaste sabiendo de que Él está vivo, de que la tumba está vacía, de que hoy podemos estar acá por su amor y su gracia. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, al libro de Gálatas, un ratito, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. El versículo 4 y 5. Dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando lees este texto y miras toda la historia humana, es imposible no caer de rodillas ante ese Dios. Todos los acontecimientos de la historia fueron orquestados por Dios para el momento justo y perfecto que viniera Cristo. Para Dios no había ningún segundo plan. Para Dios no había nada dentro de toda la historia que no tenía que ocurrir. Él no es culpable del pecado, pero Él aún utilizó el pecado para sus propósitos. Como decía José, mis hermanos lo planificaron para mal, mas Dios lo encaminó para bien. El cumplimiento del tiempo, todo lo que los santos del Antiguo Testamento esperaban, era ver a Cristo, era ver al Mesías que viniera. Y Dios orquestó todo el universo, todo el mundo, cada detalle, cada punto para el nacimiento de su Hijo, para que viniera, y dice acá, y pudiéramos ser redimidos. Cuando pensamos en ese Dios, realmente pensamos en alguien muy grande, en alguien que tiene que deslumbrar nuestra mente y nuestros corazones. Cristo tiene que ser el mayor deleite de nuestra vida. Y esto no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con que tu corazón esté sintiendo que Dios es el todo, tiene que ver con convicciones en tu corazón y en tu mente, recordándote continuamente quién es Él para ti. ¿Quién es Él para tu vida? Si tú vas por toda la Escritura, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, vas a darte cuenta continuamente el apóstol Pablo hablando de quién es Cristo para él. Todo lo que hizo Cristo en su vida. Toda la forma de cómo, lo que implica Cristo en su corazón. Y no tenía que ver con las situaciones ni las circunstancias. No era el momento que estaba cantando que le decía, Señor, quiero que seas todo para mí. Era en una cárcel, era mientras lo golpeaban, era mientras iba de un lugar a otro y era despreciado y rechazado, era mientras sus compañeros lo abandonaban, era mientras estaba completamente solo. Él entendía claramente que Cristo era su todo. ¿Y dónde pasó todo esto? ¿Cómo hizo que el mundo, sus apóstoles, sus discípulos, vivieran con tal intensidad? Mira ahí en Mateo capítulo 28, un texto muy conocido. Mateo capítulo 28. El versículo 18 al 20. Leamos desde el 16.
Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes? Este es el único libro de los evangelios que no termina con la resurrección de Cristo. Al menos no de la manera que otros terminan. No habla de la ascensión, sino habla de una orden y termina con una orden. De parte de Cristo a todos sus discípulos. Si tú recuerdas la historia, este día, en la mañana, fue un día bastante difícil. Los discípulos estaban corriendo por todos lados, estaban asustados y metidos dentro de una casa porque dijeron, si a él lo mataron, a nosotros también nos van a matar. Y tenían mucho miedo, pero mucho miedo. Había una mentira que se había divulgado y era que Cristo no había resucitado, sino que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Así que ellos estaban en una casa muy temerosos e incrédulos completamente. Dios se le aparece a dos mujeres y estas mujeres van corriendo a toda prisa diciéndole, Cristo resucitó. Y les dice que vayan a tal lugar. Estos hombres no fueron convencidos de que lo que había pasado era real. Pero fueron con incredulidad, con temor, con miedo. Y de repente lo ven a Cristo ahí. Y si complementas todos los evangelios, ves todo lo que pasó. Dice que Cristo les enseñó cómo Él era el cumplimiento de todo, desde el Pentateuco hasta los profetas. Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Qué hace que estos hombres débiles, temerosos, miedosos, se hayan convertido en heraldos tan grandes? En heraldos tan fieles. ¿Qué hace que un hombre que haya negado a Cristo 3 veces, inclusive negándolo, diciendo malas palabras para que no lo, de ninguna manera, lo identifiquen con ese Cristo, ahora está dispuesto a que su esposa sea crucificada desnuda y a que él sea crucificado patas arriba? ¿Qué hace que un hombre viva con tal convicción? Fue la resurrección. Fue escuchar esas palabras de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada y nada que pase en este mundo está lejos de lo que yo he diseñado para hacer. Pero no solo esa promesa, no solo ese mandato, sino la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para los discípulos esto fue fundamental, afirmar que este trabajo de extenderse por el mundo, anunciando que Cristo había resucitado, no iba a ser un trabajo fácil, iba a ser un trabajo doloroso, iba a ser un trabajo solitario, iba a ser un trabajo de desgaste. ¿Y cómo puede vivir sus discípulos de esta manera? ¿Cómo se pueden sostener? Por medio de la resurrección. Por medio de esa obra de sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Porque la resurrección es la culminación de todo lo que el Señor venía planeando. Si Cristo no hubiera resucitado, dice 1 Corintios capítulo 15, nuestra fe es vana. Los apóstoles son mentirosos, Dios es mentiroso, aún estamos en nuestros delitos y pecados y no hay forma alguna de salvarnos, sino que estamos rumbo a la condenación delante de un juez. Pero si Cristo resucitó y lo hizo, entonces todo tiene sentido y mi vida cae deslumbrado frente a ese Dios. Acompáñame un ratito ahí a Romanos capítulo 4, verso 29. Romanos 4, 29. Perdón, Romanos 4, 25, no 29, 25. Dice así: el cual
fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su muerte, su sangre pagó el precio, pero el sello de todo eso, la culminación de que sea posible una relación con Dios, fue la resurrección. La resurrección fue la justicia de Cristo imputada a nuestra vida. Fue la justicia de Cristo dada al creyente para que tuviera un libre acceso al Padre. Sin eso sería imposible la vida espiritual. Sin eso sería imposible la vida cristiana. Así que la resurrección va a ser fundamental. No solamente en recordarla hoy día, sino en recordarla para siempre. Cada día de mi vida va a ser asentado y afirmado en una sola convicción. Y es, Él murió, Él resucitó. Él murió, Él resucitó. Primera de Corintios 15 les dice, si ustedes permanecen en esto, entonces significa que no creyeron en vano. Porque el Evangelio es lo que necesitamos cada día, cada momento, cada día, cada segundo, cada lucha, cada batalla. El Evangelio es lo que afirma nuestra vida. Y por eso es que lo recordamos tanto. Si has hecho un estudio en la Biblia, te vas a dar cuenta que uno de los mayores mandatos que se repite continuamente es a recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Efesios 2:13, en Gálatas, en Romanos, Primera de Corintios 11, la cena del Señor. Constantemente la Biblia lleva al creyente a recordar. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen que porque somos olvidadizos, y es verdad. Pero no solamente por eso, sino porque nuestra mente, nuestro corazón forja ídolos que sacan a Cristo de ese lugar. Y es necesario volver a poner a Cristo en el lugar preeminente que Él tiene. A veces pensamos en Cristo y en toda su vida como un acontecimiento más de la historia. Pero no sé si logras entender todo lo que Él es. No sé si logras ver con amplitud todo el proceso y todo lo que implica que Dios haya venido acá a la tierra. Y cuando miras a Cristo, lo único que hace tu corazón es caer de rodillas frente a Él y admirar su gran obra. Así que mi deseo en esta mañana es que tu corazón sea cautivado, no tus emociones, aunque también espero que salgas gozoso y feliz de este lugar. Pero mi deseo es que tu corazón salga con una plena convicción de quién es Cristo para tu vida y qué hizo Cristo. Y que el Señor utilice su palabra para afirmar nuestro corazón en la grandeza de Cristo, en la segunda persona de la Trinidad. Para esto quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23, y vamos a estar estudiando esta porción. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muchos autores dicen que este era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Las formas de cantar de la iglesia primitiva son muy llamativas, porque eran canciones que contenían contenido doctrinal impresionante. Añádele letra a esto y es tanto contenido que cautiva tu mente. Este libro tuvo un propósito muy particular. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo. A partir de la dispersión y de Pablo predicando en varias ciudades, en medio de todas esas predicaciones hubo un hombre que conoció al Señor y que quiso ver establecida un testimonio en su lugar. Y este hombre era Epafras. Pero durante toda la Escritura, durante todo el tiempo, desde que Cristo murió en adelante, una de las doctrinas que más ha sido afectada es la doctrina de Cristo. Hubieron muchas discusiones, muchos concilios, muchas peleas para establecer quién era Cristo. Porque tal vez hoy tú afirmes y digas, Cristo vino acá a la tierra, pero si te pones a pensar detenidamente en esto, no sé si no te explota la cabeza. Porque es Dios. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y de repente lo ves acá en forma de un bebé. Es impresionante eso. No tiene forma de describirlo. Creo que no hay palabras que describan todo esto. Y ese fue nuestro gran Dios. Entonces, durante mucho tiempo se intentó atacar a la persona de Cristo. Y acá tú vas a ver los principios de lo que más adelante en la historia de la iglesia se conoce como gnosticismo. Ellos decían, por un pensamiento que arrastraban de la filosofía, si Dios es bueno y la materia es mala, no puede ser que Él sea Dios. No puede ser que Él se haya encarnado. Así que lo que hicieron durante mucho tiempo es disminuir a la persona de Cristo. Todos los evangelios y muchas de las cartas que tienes en el Nuevo Testamento fueron escritas para afirmar a la iglesia en quién era Cristo, para que su corazón se afirmara y amara a esa persona, para que el corazón se afirmara en la persona de Cristo. Así que esta iglesia estaba dejando de mirar a Cristo, estaba dejando de sorprenderse y de admirarse por la persona de Cristo. Y el apóstol Pablo lo que quiere es reenfocar a la iglesia y mostrarles el valor que la persona de Cristo tiene, no solamente para adorarlo, sino para una vida práctica. Pero la vida cristiana, si Cristo no es el centro de tu vida, es imposible vivirla. Es imposible sostenerla. Es imposible tener un matrimonio, una familia, hijos. Es imposible trabajar si Cristo no es el todo en tu vida, porque todo va a ser hecho en menor escala. Todo va a ser hecho de una manera para la cual no fue planeada. Así que este pasaje es muy rico. Y arranca primero diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Esta frase de Él es una frase muy particular. Porque cuando tú pones un verbo de estado, siempre vas a hacer una comparación. Carlos es pequeño, Carlos es alto. Y vas a hacer comparaciones porque quieres reflejar lo que la otra persona es. Pero en el caso de Cristo, esa frase tiene un sentido propio. Es imposible, solamente en la persona de Cristo esta frase, esta oración tiene sentido. Porque Él marca todo lo que nosotros no podríamos decir con nuestros labios. Es por eso que cuando Moisés se encuentra en la zarza ardiente
y le dice Dios, le pregunta a Dios, ¿cómo me voy a presentar? Dios le dice, dile que el yo soy te ha mandado. Y cuando vas al Nuevo Testamento, Jesús responde y les dice, yo soy. Y ellos se ponen muy mal por escucharlo a Cristo, porque entendían todo lo que esto implica. Decir Él es una frase con mucha relevancia para nosotros, porque como te digo, no hay palabras que puedan reflejar lo que Dios es. No hay forma alguna. Es más, el apóstol Pablo, expresando el Evangelio en 11 capítulos en el libro de Romanos, después de anunciar con mucho detalle todo lo que Cristo hizo, lo único que termina diciendo, oh Señor, cuán insondables e inescrutables son tus caminos. Cae en adoración y en una doxología en un momento antes de terminar su carta. Pero ¿qué significa que Él es? Bueno, hay varias cosas. Primero, que Él no tuvo un comienzo. Segundo, que Él nunca va a cesar. Tercero, que Él es una realidad absoluta. Cuarto, que Él es completamente independiente. Quinto, que todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Sexto, todo el universo es como la nada comparado con Dios. Séptimo, Dios es constante. Octavo, Él es la referencia absoluta de la verdad, la bondad y la belleza. Noveno, es la realidad más importante y más valiosa, la persona más valiosa y más importante del universo. Esta simple frase refleja mucho del carácter de Dios. Y arranca diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Sabes, aun cuando estemos en el cielo, nosotros no vamos a poder ver a Dios, porque Dios es espíritu y a Dios nadie lo puede ver. Pero dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen es la misma palabra que se repite en uno de los evangelios cuando dice que Jesús mandó a Pablo y cuando trajo una moneda le dice cuál es la inscripción que tiene ahí. Y miran ahí al César. Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. Todos los atributos de Dios fueron conocidos en Cristo. Por eso decir que Cristo vino acá a la tierra y que se despojó de Él es una completa herejía. Porque Cristo no se despojó de nada. Es imposible que Cristo se haya despojado de su esencia, porque Él es la imagen de todo lo que Él es. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Él se despojó? Dice que Él se despojó tomando forma de siervo. Solo en el caso de Dios, despojarse es tomar sobre sí algo. Así que tomó una forma de esclavo y vivió de esa manera. Pero Cristo es el reflejo de todos los atributos de Dios. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es ese Dios invisible? Acompáñame a Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 3. Isaías, capítulo 6. Versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes? Todo este texto lo que hace es maravillar a Isaías. Cuando Isaías tuvo la oportunidad de ver a Dios, no fue que cayó rendido en el sentir de: Señor, acá estoy yo y me puedo presentar delante de ti. Dice que él cayó como muerto y pensaba que iba a morir. Porque ¿quién puede acercarse a Dios y quedar vivo? Si hoy podemos estar delante de Él es solamente por la gracia y por Cristo. No hay otra forma. Pero este texto nos deja ver algunas cosas de ese Dios sublime,
Primero, en el año que el rey Usías murió. ¿Por qué resalta esto Isaías? Porque quería mostrar que Dios está vivo, que Dios es completo, que Dios no muere, que Él es eterno y que Él está al control de todo. No importa si el rey Usías murió, Él está al control de todo. Dice ahí en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese Dios eterno. Dice, vi al Señor sentado sobre un templo. El Señor está sentado en su trono. Él no vio a Dios arando un campo ni lustrando zapatos. Él no vio a un Dios desesperado por todo lo que estaba pasando. ¿Sabes qué vio? A un Dios sublime, grande y poderoso, que estaba sentado mostrando pleno control de todo lo que estaba aconteciendo. Dios no está en el cielo diciendo, y ahora se me está escapando de control esto. Él está sentado y tranquilo. Él está sentado en su trono, sublime, controlando todo. Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y lo que muestra esta palabra alto y sublime es que Dios es omnipotente. No era cualquier trono el que vio Isaías. Destaca la palabra acá alto, no es igual a todos. Él es omnipotente y Él es único. No hay ninguna autoridad que se pueda oponer a los decretos de Dios. Él es glorioso. Dice que vio el borde de su manto que cubría el templo. Ustedes han visto ahí a las novias que una de las cosas que destaca a las novias es poner su velo. Y cada vez van creando velos más largos. ¿Y qué representa o qué refleja el velo? Bueno, el velo refleja el resplendor de la novia. Y por eso deciden hacerlo muy largo. Es la belleza del vestido. No te digo por esto que lo hagas, solamente quiero darte un cuadro de por qué refleja acá Dios su manto. Dios refleja todo ese manto que cubría todo, porque muestra el esplendor de Dios, su belleza, todo lo que Él es. Isaías cuando lo ve algo hermoso, y es lo que refleja todo el mundo. Cuando tú vas viendo al mundo, es inevitable no ver la belleza de Dios. Es inevitable no quedarte un momento y admirar. Si alguna vez has tenido momentos de ver documentales, inclusive en la mayor oscuridad hay belleza. Hay peces en lo profundo del mar, a 300 metros bajo tierra, que tienen luz propia, que son transparentes. Y tú miras a esos peces y no puedes caer de rodillas y decir, qué increíble que es Dios, que ha dejado toda su belleza en toda la creación. Dios es reverenciado. Él mira y mira a ángeles, ángeles perfectos, ángeles que no habían pecado, pero ni aún ellos tenían la posibilidad de acercarse a Dios. Con 2 alas tapaban sus ojos porque no podían ver tal santidad. No podían ver tal belleza, tal esplendor. Con 2 volaban porque no eran dignos de tocar su suelo. Imagínate, si el ser humano se espanta tanto con los ángeles, ¿cuánto más cuando estemos delante de Él, de su persona? Esto es impresionante. Ver a ángeles tan grandes, gloriosos, rendidos y reverenciando a un Dios omnipotente, glorioso, que no hay nada que compare quién es Él. Y también ves que Dios es glorioso. Lo que cantan, lo que escucha a esos ángeles es decirle, santo, santo, santo. En el hebreo esto es una sola palabra, que en el español no lo podríamos traducir, pero si lo querés traducir sería así, santísimo. O sea, no hay forma de describir tal santidad,
Tal gloria, la santidad de Cristo, es la manifestación de su gloria. Este texto solamente revela un poquito de toda la grandeza de Dios. Bueno, y ese Dios es el que vino acá a la tierra y se dio a mostrar a los seres humanos. Si volvemos ahí al libro de Colosenses, entonces dice que Él es el Dios invisible, es la imagen de ese Dios glorioso, de ese Dios que está al tanto de todo, de ese Dios que nadie se le puede acercar, y de repente lo ves en la forma de un bebé. Y dice que Él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito muchas veces es traducida como el primer hijo del papá y la mamá. Pero esto usan los testigos de Jehová para hablar de que Cristo fue creado. Pero la palabra primogénito también tiene otro sentido. Viene de la palabra protos, que es la palabra primero. Primero en todo. Él tiene la preeminencia de todo porque Él es Dios. Lo vas a ver más abajo, la misma palabra que se repite, que Él es el primogénito de entre los muertos. No es el primero en morir, no es el primero en resucitar. Muchos resucitaron. Recuerdo cuando alguien dijo en nuestra iglesia, Cristo fue el primero en resucitar. Y de repente un niño levanta la mano y le dice, ¿y Lázaro? Y sí, no fue el primero, pero fue el único en resucitar y no volver a morir. Fue el único en resucitar con un cuerpo glorioso. Fue el único en vencer la muerte y en proclamar su victoria. Entonces, por eso Él es preeminente. Y ahora el apóstol Pablo, después de afirmar la imagen de Cristo, te va a decir que por qué Él merece toda la preeminencia, por qué Él merece toda adoración. Y dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Te dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y acá hay algo que es una figura literaria. Cuando Pablo dice los cielos y la tierra, lo que quiere decir es todo está conformado por Él. Todo lo creó Él. Todo lo hizo Él. No hay nada que veas en el mundo que no haya sido creado por Él. Todo, absolutamente todo, los peces, las aves, todo ha sido creado por Él. Unos científicos quisieron hacer un experimento para saber si el mundo tiene más arena que estrellas. Así que empezaron a hacer cálculos, y permíteme decirte los cálculos. Fue así: 2.000 millones de estrellas son simplemente el 1% de la galaxia. 2.000 millones de estrellas son el 1% de la galaxia. O sea, el 100% serían 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Existen aproximadamente 100.000 millones de galaxias. Y en cada una hay 200.000 millones de estrellas. Así que si tienes una buena calculadora en tu mente, multiplica 100.000 millones por 200.000 millones de estrellas. ¿Y cuánto te da? Un 10 con 21 ceros. Y todo eso lo creó Dios. Y aún eso no puede contener su gloria. Es impresionante lo que ha creado Dios. Lo que ves alrededor es pequeño en comparado a todo lo que ha hecho. No es un Dios cualquiera. No es un Dios de pensar de manera inapropiada de Él. Es un Dios glorioso. Hizo más estrellas que granos de arena en el mar. Porque solamente hay 4 sextillones de arena frente a 10 sextillones de estrellas. Lo que Dios ha hecho es glorioso. Y Pablo quería que las personas de Colosas
se maravillaran por lo que hizo Cristo, por toda la creación. Dice, Él hizo los cielos, la tierra, y luego va a decir cosas visibles e invisibles. Muchos en Colosas pensaban que Cristo era uno más de los ángeles. Y por eso para Pablo era fundamental decir, no, es que Dios no solamente hizo lo visible, sino también lo invisible. Cristo hizo todo, a todos los ángeles, aún a los caídos. Todo lo ha hecho Él. Y luego va a nombrar a 4 categorías de ángeles: principados, potestades. Todo fue creado por dominios y principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para sus propósitos. Todo fue creado para su gloria. Todo fue creado para que Él sea la preeminencia en todo. Tú dices, Carlos, pero ¿de qué me sirve saber todo esto? Sabes, muchas veces no lo vemos a Dios de esta manera. Porque si tú sabes que Él es todo esto, ¿por qué vivimos como que Él no existiera? ¿Por qué no lo adoramos de la manera que Él lo merece? ¿Por qué no nos exaltamos? No exaltamos a Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que uno más va avanzando en el tiempo y se va dando cuenta es algo. Cuando los cristianos oran, una de las cosas que han sido llamado el cristiano a orar es primeramente para alabar el nombre de Cristo. Y por lo regular, cuando escucho a las personas orar, no lo hacen, y cuando lo hacen, lo que pueden decir de Cristo es esto, es chiquitito. Y de repente sí empiezan a pedir, y Señor, bendice a mi familia, a mis hijos, y dale la salvación a estas personas. Pero cuando ves las oraciones del apóstol Pablo, cuando ves las oraciones de los creyentes durante todas las generaciones, su forma de mirar a Dios era sorprendente. Porque no estaban tratando con un amigo más. No están tratando con una persona más entre muchas. Están tratando con el Rey del mundo, con el Creador del universo, con el sustentador de la vida. Y ese Dios es el que ha pensado en ti. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Ahí en Isaías 63, del 11 al 14, dice así: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar, con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. El que condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Todo lo que Él hace ha sido para Él, para que Él sea exaltado. Todas las historias del Antiguo Testamento, aún los pecados de los santos del Antiguo Testamento, Dios los utiliza para su gloria, para que su nombre sea exaltado y proclamado, para que la creación entienda quién es Él. ¿Realmente estás sorprendido de ese Dios? ¿Estás maravillado en pensar acerca de quién es Él? ¿Entiendes que cuando cierras tus ojos o cuando oras en cualquier lugar donde estés, le estás hablando al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del mundo y del universo? Él es glorioso. Y Pablo quiere que la gente de Colosas se pasme frente a todo lo que es Cristo. Que la gente se conmueva y se compunja al ver todo lo que su esencia es. Él es glorioso. Pero no solamente que fue creado todo para Él, sino que luego va a decir: y Él es antes de todas las cosas. Si no hubo
si hubo alguna duda en lo que se acaba de decir, quiero que entiendas, no hay nada que no ha sido creado por Él. Él no fue creado, Él no fue el primer creado. Él siempre estuvo, siempre. Él fue antes de todo. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir la utiliza el apóstol Pedro cuando dice que el mundo subsiste por el agua. Y tú sabes que el ser humano puede ayunar, no comer por muchos días. Lo hizo Moisés 40 días, lo hizo Jesús 40 días. Pero el ser humano no puede vivir sin agua, porque el 80% de su cuerpo es agua. El mundo, las 3/4 partes son agua. Y esta misma palabra se usa, es que Dios sostiene el universo y el mundo. Dios lo sostiene. Si hoy te levantaste, si hoy abres tus ojos, cuando te acuestas, si tu cuerpo funciona, si cada célula se mueve, es simple y llanamente porque Dios lo quiere. ¿Y qué pasó cuando Él vino a la tierra? Bueno, ese mismo bebé que no podía contener la pipí en sus pañales, estaba dando vida a todo el universo. Ese mismo bebé que no podía caminar y se tropezaba y sangraban sus rodillas al caminar, es el mismo que estuvo en todos los lugares cuidando de su creación. Ese mismo Cristo que estaba dormido en la barca, es el mismo que estaba provocando la tormenta. ¿Cómo es posible esto? Si lo sigues pensando, vas a llegar a la misma conclusión. No lo vas a entender. Solamente te maravillas de ver lo que Él es. Él nunca dejó de sostener a nadie ni a su creación. Aun cuando era un bebé, aun cuando fue forjado, cuando el espermatozoide fue al óvulo, aun cuando era un feto, Él cuidaba. Porque si por un segundo, solo un segundo, Cristo dejara de ser lo que es, este mundo sería un caos y se destruiría en un segundo. Y creo que un segundo es mucho. Todo depende de Él. Todo es para Él. Todo lo hizo Él. Y todo se sostiene por Él. Después que el apóstol muestra lo que es Cristo, va a mostrar, ahora entendiendo toda su grandeza, entendiendo todo lo que es Él, quiere mostrar lo que Él debe de ser en la iglesia. Y arranca diciendo, y Él nuevamente es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Significa que el que gobierna en este lugar es Cristo. ¿Y cómo sabes que Cristo gobierna en la iglesia? Cuando su palabra es la que dirige todos los aspectos de la vida de la iglesia y de los creyentes que han decidido congregarse en este lugar. No es un concepto abstracto. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser el reflejo de lo que la Escritura dice, porque eso implica darle la autoridad a la iglesia. El pastor no tiene ninguna autoridad fuera de la que le ha sido conferida por las Escrituras cuando él las predica de manera fiel. La autoridad no es una autoridad déspota para hacer lo que quiera. Es una autoridad limitada, dada por Cristo para guiar a su rebaño, para cuidar a su rebaño, y por el cual Él un día va a tener que rendir cuentas. Pero Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que edifica, Él es el que hace la obra. Él está más preocupado por la iglesia que cualquiera de los que están acá. Él la está dirigiendo. Él está guiando su iglesia hacia la madurez. Él está trabajando en cada uno de sus corazones. La pregunta, ¿Él es la cabeza de tu vida? Porque si Él es todo glorioso, ¿por qué vivimos vidas tan lejos de lo que refleja que Él es la cabeza? ¿Por qué la Escritura no rige tu corazón?
¿Por qué muchas veces no se refleja eso en la vida de un creyente? ¿Por qué el mundo no se admira de la doctrina de Cristo y en vez de eso la blasfema? La vida de un creyente hace que la doctrina sea adornada por medio de nuestra conducta. Pero si decimos que Él es la cabeza, estamos afirmando que Él es el que dirige mi vida. Y que eso tiene que verse en todo lo que yo hago, digo, pienso, todo. Pero te soy sincero, muchas veces pensamos que somos uno en Cristo, en la iglesia, y otro en el hogar. Está bien, la Biblia me dio salvación, pero mi forma de vivir va a reflejar otra cosa. Él no se puede meter en cuántas horas trabajo. Él no se puede meter en cuántas horas duermo. Él no se puede meter en cómo yo vivo mi vida. ¿Cómo que no se puede meter? Si Él es Señor y dueño de todo. ¿No viste que Él creó 10 sextillones de estrellas y que se siguen creando? Él es dueño de todo, absolutamente de todo. Así que Él dirige a su iglesia porque Él es la cabeza. Él es la cabeza, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el que tiene la preeminencia sobre muchos hermanos. ¿Y por qué hizo todo esto? Para que en todo Él tenga la preeminencia, para que en todo sea exaltado, para que en todo Él sea el primero, para que en todo Él sea reverenciado. Hasta este punto el apóstol Pablo lo que quiere que entiendas es que tu corazón le dé toda su vida a Él. Toda tu vida caiga de rodillas frente a Él. ¿Es esa hoy la intención de tu corazón? ¿Es eso lo que está pasando por tu mente en este momento? La palabra preeminencia es la misma palabra que se dice en el tiempo del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien hallo deseo completo, en quien estoy satisfecho completamente. ¿Es eso para ti, Cristo? ¿Es eso lo que hoy estás festejando? ¿Es ese el primer pensamiento en tu mente cuando te levantas y cuando te acuestas? ¿Es Cristo eso para ti? El verso 19 dice: por cuanto agradó, le plació al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Todo lo que es Dios es Cristo. Todo. Y dice el verso 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego te va a decir que esa preeminencia que Él tiene, esa exaltación que Él merece, es lo que hace posible lo que Él hizo. Como Él es Dios, como el pago por el pecado requería la muerte de un ser glorioso, eterno, perfecto, majestuoso, por eso Cristo viene a la tierra. Porque no había ninguna otra forma. No podía morir ninguna persona por su pecado. No podía morir ángeles por el pecado, aunque mueran todos los ángeles. Necesitaba ser alguien con estas características. Alguien preeminente, creador, soberano. Y ese era Cristo. Y lo que hace Cristo es reconciliar consigo todas las cosas. La palabra reconciliar es una de las palabras fundamentales dentro de lo que es la soteriología. Porque aunque tienes un abanico de palabras, elección, justificación, santificación, perfección, un montón de palabras, esta palabra va a destacar un punto que no podemos negarlo al momento de ver. Dios maldijo a la tierra. Y la tierra y el ser humano están distantes de Dios. Y la tierra, dice en Romanos capítulo 8, clama por ser redimida.
Porque la tierra se ve su maldición, el deterioro de la tierra, la capa de ozono rompiéndose, todas las catástrofes naturales, solo demuestran una tierra que está siendo destruida debido a esa maldición. Y por eso dice que la tierra clama ser reconciliada con Dios. Pero esta reconciliación, previo a Cristo, era imposible. A veces hay canciones o pensamientos que tenemos de cómo está Cristo mirando al inconverso hoy. Y por eso el inconverso va por el camino y no siente nada cuando a veces le predicamos: mira, Dios te ama. Y sí, pero no le muestres solo eso. Muéstrale Salmo 7:11, que Dios está enojado contra el impío todos los días y que Dios quiere destruirlo cada día. Muéstrale Proverbios capítulo 1, donde dice que Dios, por cuanto rechazaron toda su vida a Cristo, Él se va a burlar, Él se va a reír cuando venga lo que más temen las personas: la muerte. Muéstrale Isaías, donde muestra que Él va a aplastar a sus enemigos y que la sangre va a salpicar sus faldas. Dios es glorioso y la reconciliación es una palabra que tiene que llevarte a amarlo. Porque previo a Cristo, lo único que merecíamos era toda la ira de Dios cayendo sobre nosotros. Si tú piensas en todo lo que sufrió Cristo, eso fue lo que merecías, lo que yo merecía. Toda su ira. Y si Dios Padre, por su justicia, trató a su Hijo perfecto, santo, glorioso, para darte redención, para reconciliar, ¿cuánto más crees aquellos que viven una vida rechazando el Evangelio? Dios es justo. Dios es glorioso y es perfecto. Pero a veces, te digo, muchas veces no lo vemos así. No nos caemos frente a su justicia, porque esa justicia de Dios lo que tiene que causar es temor en mi corazón, temor al pecado, gratitud por cuánto era mi vida, por cómo era mi vida. Hay salmos que describen cómo Dios mandó al pueblo de Israel a agarrar a los bebés y estrellarlos contra las gradas. Dios es justo, perfecto, santo, glorioso. No destaques solamente el amor de Dios. Todos sus atributos funcionan perfectamente y al mismo tiempo. Él te ama, pero para demostrarte tu amor, su amor a tu vida, Cristo padeció de una manera terrible. Si hay una persona que ha experimentado lo que es la tentación y lo que es el pecado en mayor grado, ese es Cristo. Por eso no hay otro a cual acudir cuando estamos en tentación. Porque Él era santo, perfecto. Y al santo y perfecto le tocó tocar lo inmundo, lo asqueroso, lo vil, por amor a ti y a mí. Esa muerte, ese sacrificio hizo posible la reconciliación. Pero no fue nada fácil. Hoy celebramos algo glorioso. Hoy afirmamos nuestro corazón en algo que tiene un altísimo valor. Por todo esto que te digo, Hebreos 10 dice: ¿cuánto creen que vendrá castigo y juicio contra aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que siguen decidiendo vivir una vida de pecado, que tienen por inmunda la sangre preciosa de Cristo? Es glorioso.
Y Él un día va a redimir primero la tierra. Todo este mundo va a desaparecer y va a crear una nueva tierra y cielos nuevos. Y hasta aún los demonios un día van a doblar sus rodillas frente a Él. Cada persona que rechazó a Cristo va a estar en el mismo infierno ardiendo de rodillas frente a ese Salvador glorioso, por cuanto lo rechazaron toda su vida. Pero toda la creación va a ser reconciliada con Él, aún aquellos que estén en ese lugar. El estado en el que estábamos era deplorable. La justicia de Dios iba a caer sobre nosotros. No hay forma de ver de mayor manera la resurrección si no entiendes una martirología correcta de nuestra vida, si no entiendes cómo el pecado se manifiesta. Muertos, ciegos, esclavos, incapacitados, lo bueno que hacemos es malo de Dios, lo malo que hacemos es malo ante Dios. Rebeldía, ir en pos de nuestros pensamientos, una mente entenebrecida, siguiendo en pos de nuestras pasiones. Nada bueno, ni destellos, ni gota de bondad en el corazón de un ser humano. Y ahí, en ese lugar donde no había esperanza, en ese lugar donde todo estaba perdido, llega el versículo 21. Y a vosotros también, así como toda la creación, a vosotros, aquellos que han creído que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No sé qué piensas al leer este texto, pero espero que tu corazón caiga en gratitud. Porque mira cómo te describe, mira cómo nos describe. Y que erais en otro tiempo extraños, enemigos, haciendo malas obras. Extraños significa no pertenecían al pueblo, estábamos lejos. Nada, vivíamos de la mendicidad, de ver de lejos a un pueblo que no puede anunciar las luces del Evangelio, que es el pueblo judío. Y vivíamos bajo su mendicidad por no tener acceso. Éramos enemigos en nuestra mente. No había forma de amar a Dios. No hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No hay uno. Todos estábamos en ese estado, haciendo malas obras. Esta palabra hacer malas obras es vivir una vida continua rechazándolo y haciendo todo lo que a Dios le desagrada, viviendo con todo lo que mi corazón puede llegar a ser. Y ahí, en ese lugar, en ese momento, Dios decide intervenir y reconciliarte. No hubo forma de que haya nada en mi corazón que agradara a Dios. No hay nada que yo le pueda entregar, ni siquiera si le dice, Señor, toma mi vida. No hay nada. Él vino y intervino milagrosamente por medio de Cristo. Y la reconciliación fue provista. Ese Dios sublime, ese Dios creador, ese Dios perfecto se humilló, no tomando forma de hombre, porque ser humano no es humillante, sino que fue tomando forma de siervo. La palabra siervo es viviendo como esclavo. Esta palabra esclavo tiene varias connotaciones, pero una de ellas, que posiblemente sea la que describa mucho de lo que cuando se repite la palabra siervo, que en realidad es esclavo en la Biblia. Había 3 tipos de esclavos y esta palabra se utilizaba por lo regular para afirmar a los esclavos que estaban en el último nivel. En primer nivel estaban esclavos que remaban, y ellos remaban y tenían el aire externo. Estaban los del segundo nivel que remaban y tenían las ventanillas a su alrededor y por lo menos podían respirar un poco. Y estaban los del tercer nivel que no tenían nada y que constantemente morían.
Ellos no tenían permiso para ir al baño ni nada, sino que los del primer piso orinaban y hacían sus necesidades mientras ellos estaban remando. Y todo eso les caía a los del primer nivel, a los que estaban más bajo. Eso es vivir como un esclavo. Esa era la imposibilidad. Cristo vino a vivir esa vida. Desde que nació en una familia pobre. Nació en un pesebre sucio. Él no tenía a los doctores alrededor cuidando de su vida. No tenía médicos ni parteras. Estaba ella, su esposo, en medio de toda la asquerosidad. Tal vez lo lavaron a Cristo en el agua donde los animales consumían agua. Ese es tu Salvador. Ese es aquel que vino a darte todo. Toda su vida fue así. Sus papás sin dinero. Cuando fue creciendo, él decía, las zorras tienen donde posar, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A veces leemos eso, pero no nos damos cuenta de todo lo que implica. Cristo en el desierto, acostado, bajo temperaturas heladas. ¿Y sabes por qué? Por amor a vos y a mí. Porque nos amaba. Para hacer posible la reconciliación. Todo lo que él tenía no era de él. Una tumba prestada. Unas túnicas regaladas. Nada fue de él. Por eso es que cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipos, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. El abandono del orgullo para vivir una vida de humildad. Es vivir como esclavo de tus hermanos. Los actos más desagradables de la sociedad, lavando los pies de hombres que venían sucios por caminar kilómetros, aún los de su enemigo, o mejor dicho, los del traidor. Esa fue la vida de Cristo. Aún estando en todo ello, Él os ha reconciliado. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Para reconciliarte, Él tuvo que darlo todo y tuvo que morir. Su muerte no fue fácil. Cristo sudó sangre porque sus venas explotaron. Cristo no estaba diciendo, pasa de mí esta copa por los golpes que iba a recibir. La última copa que Cristo estaba pidiendo, pasa de mí, era la ira del Padre por cargar su pecado, el pecado de todos nosotros. Esa era la copa de ira que tomó Cristo, la cual pedía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, consumado es. Y murió. En su muerte, el glorioso Dios, aquel que creó todo lo que te acabo de decir, vino a vivir como un esclavo y murió de la manera más vergonzosa en una cruz y desnudo, por amor a ti y a mí. ¿Para qué? ¿Para qué fue todo esto? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estas tres palabras prácticamente engloban el mismo concepto. El propósito de Dios no quiere que tu vida siga igual. Dios no te salvó para que sigas viviendo una vida conforme a tu vida. No te salvó para que sigas viviendo para tus deleites y deseos. Es más, si estás viviendo así, evalúa tu vida.
porque en ninguna parte de la Escritura se presenta a Cristo como que creas en un Salvador. Siempre que se predicó el Evangelio, se predicó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque tú eres un rey. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en el Señor y tú y tu familia serán salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo no te hizo una invitación para que sea el Salvador de tu vida, porque a veces decimos: me salvó de mis pecados y ahora puedo hacer lo que quiera. Creer en Cristo es hacerlo el Señor, es quitar el volante de mi vida y dárselo a Él por completo. Es no vivir conforme a mí. Todo lo que era yo murió. Todo lo que amaba murió. Mis deseos, mis pasiones, preferencias, mi vida murió para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo morí. Cristo no hizo una invitación diferente. Él no te dijo: ven y tu familia va a ser restaurada. Él no dijo nada de eso. Dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Cristo te salvó para que seamos santos y sin mancha. Cristo nos salvó para que su obra, para que su evangelio sea reflejado en el mundo. No para que sigamos viviendo como los gentiles, para que vivamos santa y piadosamente en este siglo. Pero solo es posible cuando miras a Cristo de esta manera. Y el versículo 23 arranca con un condicional, porque quiere mostrar lo que implica ser un creyente. Dice: todo esto es posible, la reconciliación, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Solo es posible, o solo fue posible, cuando tu vida refleja permanencia. Y tú dices: Carlos, ¿y si no permanezco? Es que un hijo de Dios que ha muerto al pecado, ahora sus deseos han cambiado. Ahora su vida ha sido transformada y hoy su identidad no es más la de un pecador. Romanos 6 lo dice: abundaremos en el pecado porque la gracia sobreabunda. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No vamos a vivir aún en él. No podemos vivir aún en él. El pecado en el creyente es un accidente y no una práctica. El pecado en la vida de un creyente es algo que rechaza y odia, y no algo que ama y se deleita. Pero esto solo es posible cuando permanecemos fundados en aquello que hemos oído, que es el Evangelio. No es solo para Semana Santa. No es solo para la Cena del Señor. Es para toda tu vida, para cada segundo, para cada momento. Y ese es el Evangelio que se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Comencé diciendo al principio que esto era una fiesta. Una fiesta para aquellos que realmente han creído. Una fiesta para aquellos que miran a Cristo y se deslumbran frente a su obra. Una fiesta para aquellos que lo aman y lo abrazan y lo recuerdan cada día por quién es Él. Es una fiesta. Porque si no hubiera sido por su gracia, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros?
Si no fuera por su gracia, ¿dónde estarías hoy? ¿Es Cristo eso para ti? Él es tu todo. En Él te encuentras satisfecho y lleno. En Él te encuentras pleno. Miren allí, solo para cerrar, Colosenses, capítulo 2. El versículo 9 y 10 dice así: y vosotros estáis completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fuimos creados para su gloria y en Él estamos completos. ¿Qué implica estar completos? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este ministerio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vivir con la esperanza de Cristo es entender que tenemos un futuro garantizado. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que declaraba culpa hoy fue quitada y no está más. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensar correctamente en Cristo me lleva a anhelar lo eterno y lo celestial. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pensar y mirar a Cristo de manera correcta te ayuda a soportar y a perdonar a tus hermanos en la iglesia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Su palabra, su vida me lleva a madurar y a edificar a otros. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que haces, la motivación a una vida que le lleve gloria a Dios es Cristo, admirándote y sorprendiéndote de Él. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este es un texto que muchas veces lo utilizamos para todos, pero se encuentra en un contexto. ¿Y sabes cuál es el contexto? Maridos, amed a vuestras mujeres. Mujeres, sométanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Siervos, sométanse a sus amos, y amos, no sean ásperos con sus con sus siervos. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Y qué es lo que mueve eso? Cristo. Si no regresas continuamente a Colosenses 1:15 al 23, el resto del libro no tiene sentido alguno para tu vida. El resto del libro no tiene sentido para tu vida cotidiana. Y tu vida no va a reflejar a Cristo como Señor. Él resucitó. Él es tu Señor. Él te ama y quiere todo de ti. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día, porque en el mundo entero recordamos a Cristo. No hay persona que más amemos que no sea tu Hijo, Señor. Padre, no hay nada fuera de Él que traiga tanto gozo, tanta paz, que nos permita ver tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu justicia, tu perfección. Señor, un día la gente seguía a Cristo por la comida.
Y Cristo, mirándolo a los ojos, les dijo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y la gente huyó, y la gente desapareció. Y regresando a ver a sus discípulos, les dijo: ¿quieren irse? Váyanse ustedes también. Y Pedro respondió: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, nuestra vida sin ti no tiene sentido. ¿A dónde iríamos si Cristo no fuera el centro y el mayor placer de nuestro corazón? ¿Dónde estaríamos si Él no sería el todo de nuestra vida? Padre, esto no tiene nada que ver con las emociones. Afirma nuestro corazón y nuestra mente, y que ella sea la que dirija nuestras emociones. Tú eres todo, Padre. Ayúdanos a que Cristo sea eso en nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en el Evangelio glorioso, sublime, cada momento. Padre, te amamos y oramos, Señor, para que tú, lo que nos mostraste, Padre, tú en tu palabra, para que la obra de Cristo, para que su muerte y su resurrección sea nuestro aliento más grande, para que podamos seguir las pisadas de Cristo y vivir como un esclavo, dándolo todo y sirviéndote a ti. Te amamos, Padre, y oramos para que esta sea la realidad en nuestra vida. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.